Por favor, ubíquese en su Biblia en el libro de Jonás, Antiguo Testamento. Es la sección que se conoce como profetas menores. No menores en edad, se le llama menores por su contenido. Son libros breves. Este de Jonás solamente tiene 4 capítulos. Y justamente queremos leer el último capítulo, en el capítulo 4 del libro de Jonás. Estamos ya en la 25ª semana de nuestra serie Transformaciones Profundas y este es el quinto tema o quinto subtema dentro de esta serie que el Señor nos tiene estacionados ahí hablando sobre idolatría. Bueno, pero yo creo que ahora lo estamos cerrando con esta quinta parte acerca de la idolatría. Ahí en Jonás capítulo 4, si se ha ubicado, chequea sus costados, por favor, si ve a alguien así medio extraviado, medio perdido o no tiene Biblia, acérquese, por favor, comparta la suya para que puedan leerla también, ellos o ellas. Estamos en Jonás capítulo 4 entonces. Dice allí: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así nos deja así como que, pero ¿qué más? Si uno como que quiere saber más, ¿qué ocurrió? Me deja así medio colgado pero ahí termina el relato. Ahí termina el relato. Ok, vamos a orar, hermanos. Recuerde que nosotros ya pasamos por este libro, capítulo por capítulo, pero ¿por qué regresar a este capítulo? Ahora usted lo va a entender a continuación. Oramos. Señor, volvemos a apelar a tu presencia, específicamente a tu Espíritu, que es el que nos guía hacia toda la verdad. Ten gracia para con todos los que estamos aquí reunidos. Por favor, Señor, en verdad necesitamos que tú nos conduzcas. Sería tan sencillo, Señor, leerlo y tratar de dar una interpretación a estos pasajes. Pero, Señor, sería una terrible falta, Señor, a tu presencia, porque tú nos diste tu Espíritu para que éste nos guiara hacia la verdad. Tú no dijiste que nosotros mismos podríamos arribar a la verdad. Tú nos mostraste que necesitábamos ser guiados para conocer tu verdad. Y Señor, por eso oramos en esta mañana para que tú nos des esta gracia. Por favor, Padre bueno, guíanos por tu Espíritu y que hallemos gracia sobre gracia en esta mañana sobre nuestras vidas una vez más. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mueve todos nuestros cimientos, cambia nuestros parámetros de vida, Señor. Modifica todos nuestros esquemas mentales sobre los cuales hemos vivido por años.
Pero ¿cuántos de estos, Señor, se apegan a tu verdad? ¿Cuántos de estos están revelados a tu propia voluntad, Señor? Y nosotros ignorantes de esto, trae luz sobre nuestra mente, Señor. Entendimiento porque lo necesitamos en esta mañana. Sensibiliza nuestros corazones, por favor, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta ahora hemos examinado, en 4 semanas anteriores, hemos examinado los ídolos personales y hemos hablado de ídolos específicos. Por ejemplo, el amor romántico, cómo lo podemos transformar en todo un ídolo. Vimos también que el dinero puede ser transformado, siendo neutro, puede ser transformado en otro ídolo que nos domina la vida, nos marca y nos norma la existencia. Y dependemos tanto del dinero que nos sentimos, si no tenemos dinero en la bolsa o en la cartera o en la billetera, nos sentimos como que nos falta algo, como que no somos nada en esta vida. Y ese es el gran engaño del Dios dinero, ¿no? Vimos el éxito, ¿no? Como el éxito, un éxito legítimo, porque cuando vimos este mensaje, ¿quién no quiere ser exitoso? ¿Quién no quiere ser un exitoso empresario, un exitoso profesional, un exitoso cristiano incluso? No está mal desearlo. Las formas para alcanzar eso, ese es el problema en nuestras vidas. Ahí es donde transformamos en ídolos el éxito. O como el Señor nos mostró la semana pasada, los hijos increíblemente pueden transformarse en ídolos sobre nuestras propias vidas. Ahora, pero si usted se da cuenta, todos estos ídolos que hemos ido viendo hasta aquí no son difíciles de darse cuenta, no son difíciles de localizarlo, de identificarlo. Es fácil. En realidad los identificamos rápidamente. Sin embargo, hay otro tipo de ídolos que influyen sobre nosotros, pero que están más escondidos y que es más difícil que nosotros nos demos cuenta que están dominando nuestra vida o están normando nuestra vida. No son ídolos del corazón. Entonces, con esto quiero decir que no está dentro de nosotros, sino que están fuera de nosotros. Y me estoy refiriendo específicamente a nuestra cultura, a nuestra sociedad, que generalmente no vemos a nuestra propia cultura, a nuestra sociedad, como que puede ser un ídolo para nosotros, pero le voy a demostrar que sí lo es. Y esos ídolos que son imperceptibles para nuestra propia vida, nos van presionando para que creamos nosotros que ellos nos van a saciar todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero el propósito último detrás de todo esto, de lo que nos ofrece nuestra sociedad, nuestra propia cultura, es simplemente desestabilizar nuestra relación con Dios. Desestabiliza nuestra relación con Dios y perdemos comunión con el Señor, y perdemos distancia con Él, y perdemos distancia con la palabra de Dios. Si no, piense, por favor, quiero darle un ejemplo para que entienda todo esto, porque eso del ídolo, la sociedad en la que vivo, la cultura en la que vivo, ¿de dónde saco esa locura? Bueno, de la Escritura. Si no, piense nada más en los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, los cuales eran enemigos acérrimos del Señor. Desde que apareció en el ministerio público del Señor Jesucristo, le llevaron la contraria y trataron de contradecir todo lo que Él iba enseñando. Si ustedes bien recordarán de los escribas y fariseos que eran las autoridades religiosas de ese tiempo, ¿cuál era el argumento? Si usted ha leído los evangelios al menos, usted puede identificar esto. ¿Cuál era el argumento de los escribas y de los fariseos para contradecir a Jesús lo que Él estaba enseñando? ¿Con qué cosas cuestionaban la enseñanza de Jesús? ¿Qué era más importante para los escribas y fariseos que lo defendían con uñas y dientes y querían colocarlo por encima de las enseñanzas de Jesús? ¿Qué era lo que ellos defendían con uñas y dientes? ¿No era acaso su nacionalidad judía? ¿No era acaso su cultura? Si usted lee atentamente los evangelios se va a dar cuenta cómo ellos eran profundamente orgullosos de ser descendientes de Abraham. Profundamente orgullosos. Y tan orgullosos que ese orgullo de su estirpe cultural, hasta el día de hoy, ese orgullo prevalece. Pero ese orgullo de su estirpe cultural estaba por encima de su fe en Dios mismo, a quien ellos pretendían conocer, y por encima de la obediencia a la palabra del Señor. ¿Quiere verlo de cerca? Bueno, Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 hacia adelante.
nos recuerda una instancia que nos muestra ese orgullo cultural. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Jesús, no gentiles, judíos. Les dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es Dios encarnado quien les está diciendo esto. Versículo 33. Ellos le responden a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿De qué estás hablando tú? ¿Se dan cuenta dónde descansa? Percátese, por favor, dónde descansa la vida de estos judíos. Descansa en su linaje cultural. Descansa sobre su linaje abrámico. O sea, esto es tan importante que los lleva a un plano de orgullo. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No tenían la menor conciencia de su esclavitud de pecado, así sean hijos de Abraham. Pero el énfasis que le ponen a su linaje cultural. Escuche, por favor, los intereses nacionalistas y culturales de cualquier país, mis hermanos. Repito, los intereses nacionalistas y culturales de cualquier país pueden ser usados y propuestos por encima de Dios mismo. Se le puede llegar a idolatrar toda la ideología de un país, toda la cosmovisión de una nación puede ser colocada por encima de la palabra de Dios. Si no, simplemente piense, haga un ejercicio mental conmigo en esta mañana y eche usted un vistazo a todos los países latinoamericanos actualmente. Cada uno de ellos, le aseguro, están, y nos incluimos los peruanos, son y somos sumamente orgullosos de lo que son. Orgullosos de lo que son como argentinos, orgullosos de que son por ser brasileños, orgullosos de ser mexicanos, orgullosos de ser venezolanos, orgullosos de ser ecuatorianos, salvadoreños, colombianos, bolivianos, chilenos, peruanos. Y hay el que nos compare o nos confunda. Oye, ya no te pases, peruano por si acaso. No, chileno, ¿no? Cuidado. Entonces, somos muy orgullosos de nuestra estirpe cultural. ¿Y cuál de estos países, este es el ejercicio mental, cuál de todos estos países que acabo de nombrar tienen en su agenda de gobierno como prioridad número uno, cuántos de estos países tienen glorificar a Dios en todo lo que son y en todo lo que hacen como nación? ¿Cuántos de estos países tienen en su agenda? Porque todos manejan una agenda. Todo país maneja una agenda. Esa es su guía. Todos los presidentes manejan una agenda de gobierno. ¿Cuántos de estos gobernantes tienen en el punto uno de sus prioridades como gobierno, tienen glorificar a Dios como nación en todo lo que son y en todo lo que hagan? Ninguno, hermanos. Absolutamente ninguno. Lo que su cultura, lo que sus raíces ancestrales creen, eso es lo que viven y esa es la primacía para cada nación. Es por eso, para ir un poco más adentro, para que usted se dé cuenta que no estoy exagerando en esto, en el caso de nuestro propio país nada más, algunos de nuestros últimos presidentes, uno en especial, ¿no?, que yo supongo que debe estar grabado en la mente de por lo menos todos aquellos que tienen de 20 años para arriba como mínimo, ¿no?, que ofreció a toda nuestra nación, la ofreció a los dioses ancestrales del Perú. Es decir, quiero hacer la corrección de dioses ancestrales a demonios ancestrales, que sería la manera correcta de verlo. Este presidente culturalmente se paró en las ruinas de Sacsayhuamán, allí en Cusco, asumió el mando de la presidencia de la nación y ofreció el país entero a los apus, con pagos a la tierra incluso, idolatría al 200%, hermanos. Todo lo que establece el Señor contrario a la idolatría, lo hizo pedazos en 2-3 horas de esa ceremonia. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Ignorancia? ¿Falta de conocimiento? ¿Consejeros sabios alrededor que le hagan recordar que esa no es la prioridad, que la prioridad es el Creador, es Dios?
No. Ahí en Cusco juramentó como presidente, invocó a todos los demonios, menos al que debía invocarse. Nadie, absolutamente nadie, ni el presidente, ni sus consejeros, ni todos los de su entorno, los que prepararon el discurso, los que organizaron todo, nadie en absoluto, nadie hizo referencia al único y verdadero Dios. Nadie mencionó al único y sabio Dios. Nadie clamó en esa ceremonia a la fuente de agua viva que es Dios. Nadie clamó y reconoció al Señor de señores para que le sea dada sabiduría. Y menos el presidente, mínimo, ni siquiera se aproximó a la oración de Salomón cuando asumió el reinado. Él no pidió riquezas, nada. Señor, esto es demasiado para mí como cabeza de la nación. Dame sabiduría para gobernar este gran país. Ni siquiera se aproximó lo que dijo este presidente en su discurso. Las 30 delegaciones, para que usted vea más de cerca todo este problema que a veces a los peruanos nos tiene sin preocupación, pero eso de vender a la nación a entes demoníacos es cosa seria, hermanos. Es cosa seria. Las 30 delegaciones que estuvieron en esa ceremonia de asunción del mando de este presidente, 30 delegaciones internacionales, llegaron de toda Latinoamérica y del mundo también. Una parte de ellos se quedaron hasta el final y suscribieron un acta, es decir, firmaron un acta, la famosa acta de Machu Picchu. En esa acta, obviamente, lo que usted ve ahí, esa no es el acta. Yo le voy a resumir el contenido de 18 puntos que contiene esa acta, 18 puntos, 18 artículos. Lo resumo para ustedes en los 3 puntos principales. El acta enfatizaba en estas 3 cosas específicamente. Validaba la democracia en primer lugar. Validaba la democracia en primer lugar. En segundo lugar, validaba los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y en tercer lugar, validaba la lucha contra la pobreza. ¿Dónde menciona a Dios acá? Para nada. Y todo el mundo aplaudiendo, todos los entes, la organización, los estados americanos que respaldan esto y que manejan una agenda absolutamente contraria a Dios, fueron los primeros en aplaudir esto y en respaldar esa acta, obviamente. Pero ¿quién hizo referencia al único y verdadero Dios? Nadie. Suscribieron esa acta como si fuera la panacea para el Perú. Y todos sabemos lo que ocurrió con este presidente ya encarcelado, como uno más, un delincuente más. Entonces usted se da cuenta que el verdadero Dios no fue tomado en cuenta para nada. En pocas palabras, Dios fue ignorado en esa asunción de mando. Absolutamente ignorado e ignorado a propósito, adrede, intencionalmente. Fue superado por un ídolo. ¿Cuál ídolo? Nuestra estirpe inca. Nuestra cultura peruana. O como decía don Ricardo Palma, ¿no? Porque si usted es peruano, todos tenemos de inga o de mandinga, ¿no? Aunque unos no quieran aceptarlo, ¿no? Dile que está a tu costado. Eres peruano, ¿no es cierto? Dile. ¿Eres peruano? Sí, te dice. Eres inca, pues dile. Eres raza india, dígale así. Si no se pica, ¿no? Porque algunos no terminan de aceptar eso, ¿no? Por sobre lo que pueda opinar Dios, decía, nuestra estirpe, nuestro orgullo cultural fue puesto por encima de pedir a Dios en un punto tan importante de asunción de mando para dirigir a toda una nación. Pedir a Dios dirección era clave para ese presidente. Y es más, ni él, ni ningún presidente hacia atrás ha pedido eso. Absolutamente nada. Regresando a los judíos, si se da cuenta ahora, mejor, los judíos estaban, escúcheme, estaban más orgullosos de ser hijos de Abraham que del propio Dios. Si no, fíjese ahí, Juan capítulo 8, versículo 39. Le están respondiendo a Jesús y le responden así enojadísimos, ¿no? Judíos, todos ellos judíos. Juan 8, 39, ¿no? Le respondieron a Jesús y le dijeron, nuestro padre es Abraham. No dijeron nuestro padre es Jehová, nuestro padre es Dios.
No dijeron eso. Nuestro padre es Abraham. Enfáticamente se lo dijeron en la cara a Jesús. Habían llegado a idolatrar más el instrumento de Dios que a Dios mismo, porque Abraham fue un instrumento de Dios. Abraham no era Dios. Él fue simplemente un instrumento de Dios. Pero llegaron a adorar más al instrumento de Dios que a Dios mismo. Una vez más, mis hermanos, no son los ídolos de nuestro corazón, son los ídolos de nuestra cultura y nuestra sociedad que nos presionan para que tú y yo creamos en ellos y así nos van desestabilizando para con Dios y para con la palabra del Señor. Eso está ocurriendo en la actualidad. Para los judíos del tiempo de Jesús no solo fue su nacionalidad motivo de idolatría, que le he propuesto varios ejemplos para que se dé cuenta que existe ese problema hasta el día de hoy. Pero para los judíos no solamente su nacionalidad era motivo de idolatría, sino también su misma religión judía era motivo de idolatría. Algunos versos para que te des cuenta de esto en boca del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15 es el primero, versículo 3. Jesús hizo una pregunta interesante. Les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y entiéndase, por vuestra tradición, su religión. Pero dice, ¿cómo es posible que haya tomado mayor peso su religión tradicional y esa religión tradicional ha quebrado el mandamiento de Dios? Está diciendo Jesús. ¿Cómo ocurrió esto? Les está preguntando el Señor Jesucristo. O Mateo capítulo 15, versículo 9. Pues en vano me honran, dijo el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ¿qué es eso de honrarme? O sea, podemos venir acá esta mañana y poder cantar y poder reconocer y proclamar y seguirme a mí en la oración. Queremos honrarte y glorificarte, Señor. Sí, pero en mi vida diaria, no solamente yo estoy quebrando mandamientos, sino las enseño a mis hijos, a mi familia, con mi ejemplo estoy hablando. Con mi mal ejemplo, entonces arrastro a toda mi familia, arrastro a todos mis conocidos a quebrantar los mandamientos del Señor. Es que yo no sabía que ese mandamiento, pero ¿por qué no estudias la palabra? En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Déjenme darles un ejemplo cercano para que entienda por qué estaba diciendo esto Jesús. La idolatría, mis hermanos, funciona dentro de las comunidades religiosas, dentro de las iglesias, cuando, por ejemplo, se toma una verdad doctrinal y se le eleva al rango de falso Dios. Oye, eso el día de hoy así corre por muchas iglesias. Repito, ¿cómo se muestra esto ahora, en este tiempo? No estoy en el tiempo de Jesús, ahora, ¿no? Ocurre cuando una iglesia X toma una verdad doctrinal, o cualquier creyente de cualquier iglesia toma una verdad doctrinal y la eleva al rango de falso Dios. Por ejemplo, la Biblia habla del don de lenguas. 1 Corintios capítulo 12. Existe el don de lenguas. Y el don de lenguas no es otra cosa que la capacidad dada por Dios de manera sobrenatural para hablar un idioma el cual no he estudiado, no me he preparado, nada, pero Dios lo da en un momento determinado para comunicar el Evangelio. Por alguna razón el Señor lo llevó a Corea del Norte y usted no habla ni nada de coreano. Ya se aprendió 1, 2 palabritas por ver tanta telenovela coreana, pero no más. Pero de pronto ahí se encuentra con un montón de coreanos y usted quiere compartirles el Evangelio y se siente frustrado, pero en ese instante el Señor le da la capacidad de hablar un coreano limpio. Y usted les empieza a presentar el Evangelio y usted mismo está pensando, ¿cómo es que hablo coreano? Ya ha sido por las telenovelas, seguro. No ha sido. La capacidad de Dios, el don de lenguas es un idioma específico, no son sonidos sin sentido. Es un idioma específico el cual nunca he estudiado. Pues ese don de lengua, según 1 Corintios capítulo 12, la reparte el Espíritu como Él quiere. Es decir, eso significa, lo da a algunos y a algunos no. Eso significa que no todos los cristianos tenemos el don de lenguas. No todos. Algunos sí, otros no. El Espíritu reparte como Él quiere, dice 1 Corintios capítulo 12.
Pero esa verdad doctrinal se puede tomar y se le eleva al rango de Dios falso, usándolo de la siguiente manera: lo empiezo a exigir, el don de lenguas, lo empiezo a exigir como una señal de recepción del Espíritu Santo. Y aquel que no hable lenguas significa que, digo yo, que no ha recibido el Espíritu Santo. Y ya subí a ese principio bíblico, ese don ya lo subí al rango de falso Dios. Ya lo coloqué por encima. Y eso no sirve para juzgar a los demás. ¿Hablas lenguas o no? Pero dice 1 Corintios, no, ¿hablas lenguas o no? Entonces no eres creyente. Hay denominaciones enteras, mis hermanos, usted lo sabe mejor que yo, denominaciones enteras que ponen esa condición. Si no hablas el don de lenguas, no has recibido el Espíritu Santo, entonces no eres hijo de Dios. Pero tú le dices, pero muéstrame eso bíblicamente. No te lo muestran. ¿Qué pesa sobre eso? Su tradición, su religión. ¿Me entienden? ¿Cómo podemos elevar al rango de Dios falso una verdad doctrinal? No solamente de esa manera. Otra forma de idolatría dentro de las comunidades cristianas, religiosas, dentro de las iglesias, es convertir en Dios falso los dones espirituales y la progresión, el avance de los ministerios en realidad. Acabo de decir que los dones son capacidades que Dios nos da. Y nos las da según Efesios capítulo 4 para edificar la iglesia. Ese es el propósito por el cual nos da herramientas, los dones espirituales. Pero a menudo los dones se confunden con el fruto del Espíritu Santo, que no es lo mismo. Los dones del Espíritu Santo es una cosa y el fruto del Espíritu Santo es otra absolutamente diferente. Los dones son herramientas y el fruto del Espíritu es carácter cristiano. Amor, paz, gozo, bondad, dominio propio, como dice el autor de los Gálatas, es carácter, está hablando del carácter. Y los dones espirituales son herramientas para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces se confunden estas dos cosas. Incluso los líderes religiosos creen que intelectualmente podemos aceptar el hecho de que somos salvos por gracia, pero lo puedo creer intelectualmente, pero delante de Dios mi vida depende del número de cosas que yo haga para Dios. Entonces yo me siento ya no privilegiado por la gracia, es por las cosas que yo hago para Dios. Ya no descanso sobre, Dios me ha hecho salvo por gracia, estoy aquí por gracia. Dios me ama de gracia y sigo con vida de gracia, no por las cosas que yo haga para Dios, no por las cosas que yo sume, no porque haga más cosas voy a tener más gracia de parte de Dios. Hay una loca idea eso en la mente de la gente, ¿sí? Y por eso les cuesta creer que la salvación solo sea por creer en Cristo Jesús. No, eso es muy fácil, hay que hacer algo, dime qué tengo que hacer. La semana pasada estábamos analizando eso un poco. Pero se transforma en un falso Dios, los dones espirituales, la progresión del ministerio, el avance ministerial, se puede llegar a idolatrar. Otro tipo de idolatría religiosa tiene que ver con la propia vida moral. Esto es bien sutil, hermanos. Yo les decía, hay ídolos que no los vemos. Sí, este adora el dinero, se nota. Ya, eso podemos notarlo, pero hay otros ídolos que son imperceptibles. Y este es uno de ellos, la propia vida moral. Te explico rápido. Nuestra naturaleza por la caída del ser humano es proclive, es inducida a intentar siempre controlar a Dios y a las demás personas mediante nuestra conducta moral. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros hemos logrado, porque hay creyentes que se esfuerzan mucho por tener una vida impecable, íntegra, ¿no? Y se esfuerzan tanto que cuando alcanzan ese nivel de integridad de vida, ¿no? Esa virtud de ser alguien correcto delante de Dios y delante de los ojos de las personas, entonces es cuando sentimos que Dios y las personas que conocemos y nos rodean, que por lo que yo he logrado, moralmente hablando, llegar a un punto de integridad, me hace diferente al resto y me merezco más respeto y más reconocimiento y más apoyo. Es una delgada línea que cruzamos, hermanos. Entonces yo tengo más mérito que el resto. Porque yo sí he logrado, soy más disciplinado,
en las cosas del Señor, nunca le he fallado a Dios, soy fiel en la iglesia, soy fiel en todo lo que el Señor me demanda, estoy haciendo su obra, predico acá, evangelizo allá, hago discípulos. Entonces he llegado a tener una vida moralmente íntegra y por eso creo que me merezco mayor reconocimiento. Error, hermanos. Error. No por eso somos más o menos aceptados de parte del Señor. No por eso somos más o menos amados. No por eso tenemos más o menos gracia de parte del Señor. No, para nada. Entonces se da cuenta cómo puede ser eso de sutil. Esos ídolos pueden ser tan sutiles en nuestra vida que no los vemos. Nosotros podemos decir, bueno, ya me libré de todo el ídolo sexual, el dinero, el éxito, ya estoy libre de todo eso. De repente ahí puedes cruzar la línea. Ya no tengo ninguno de estos problemas, entonces me siento más íntegro, me merezco un trato porque ya yo no soy como los demás. Estamos como el fariseo en el templo, ¿no? Señor, gracias porque yo no soy como el que está acá a mis espaldas, ¿no? Yo sí doy todo, cumplo con todo. Ese es el plano, ese es el punto, esa es la idolatría, mis hermanos. Y eso nos lleva a Jonás. Todo esto que les estoy mencionando nos lleva a Jonás. Fíjese, por favor, cómo Dios, no solamente en el caso de Jonás, en el caso nuestro, nos revela su misión. Hay un momento en nuestra vida en que nos revela la misión. No lo entendíamos antes, pero hay un momento en nuestra vida que Dios nos revela su misión. Decía hace un instante que no solamente tenemos que enfrentarnos a los ídolos de nuestro corazón, sino que los dioses colectivos de la cultura y de nuestra sociedad pueden reforzar nuestros ídolos personales y esa combinación es peligrosísima para nuestras vidas. Y quizás el mejor ejemplo de esto en la Biblia la encontramos en esta famosa historia de Jonás. Este libro de Jonás es una narrativa que nos muestra los ídolos. Es parte de la intención del libro de Jonás. Si usted no se percató de esto, bueno, ahora lo va a saber. Parte de la intención del libro de Jonás, de la narrativa, es mostrarnos los ídolos que motivan nuestros actos en muchos niveles, apartándonos de Dios, incluso cuando pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, como Jonás. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él pensaba que era un buen profeta. Pero la primera frase del libro, si usted se da cuenta, retrocede una página, el capítulo 1, la frase de inicio del libro nos introduce inmediatamente a un argumento lleno de tensión y tensión dramática, pero al mismo tiempo nos recuerda a nosotros, a cada uno de nosotros, nuestro proceder ante Dios cuando Él nos manda a hacer algo. Hermanos, somos exactamente igual que Jonás, hacemos exactamente lo mismo que Él. Mire, estoy en Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, dice, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, ¿qué parte no has entendido cuando Dios te dijo, levántate y ve a Nínive? ¿Qué parte no entendiste de ir a Nínive? Porque el tipo agarra y se va para otro lado. Para que tengas una idea más clara, ¿qué era Nínive? Nínive era la ciudad, era la capital más poderosa en el mundo en ese momento. Era la sede del imperio asirio. En ese instante era el imperio más poderoso. Entonces, ahí en el mapa puedes ver ahí el punto rojo en la parte superior, ahí quedaba Nínive, y la parte baja donde dice Jope, que es un puerto en actual tierra Palestina, a esa altura estaba Jonás. Entonces el Señor le dijo, tienes que ir a Nínive. Algunos estiman la distancia entre Jope y Nínive, o Palestina y Nínive, más o menos unos 3,000 kilómetros. Ahora, siendo el poderío del momento, era un ejército que amenazaba conquistar por donde pasaba. Ya lo tuvo en la mira a Israel y en Israel por eso se transformó en un enemigo encarnizado para la nación de Israel. Así que cualquier cosa que alguien hiciera para beneficiar a los asirios hubiera sido considerado un suicidio. Y menos si hubiera sido un israelita que tratara de favorecer a los asirios, era considerado reo de muerte. O sea, esta es una traición terrible. Así que con todo eso en mente, mis hermanos, aunque la misión de Dios, como hemos leído en los primeros versículos,
aparentemente no era nada complicada. Solo le pidió el Señor, tienes que ir a pregonar contra esta ciudad. Si tienes que ir a entregar un mensaje para que se arrepientan de mi parte, para que se arrepientan de su maldad. La única forma como podemos entender que Dios haya elegido a un israelita para que haga esto, un profeta como lo era Jonás, era porque él consideraba a Dios que no había una probabilidad de arrepentimiento en los ninivitas, sino que podía darse un hecho en concreto en arrepentimiento. Y el profeta Jonás, conociendo a Dios, él sabía que podía haber esa posibilidad. Él no sabía cómo iban a reaccionar con el mensaje de los ninivitas, porque lo único que sabía era que eran unos sanguinarios. Todo el mundo lo sabía. Pero él sí conocía a Dios y él sabía que Dios era capaz de perdonarles. Y esa idea lo empieza a atormentar increíblemente al profeta. No sé si me está entendiendo, este es un profeta de Dios. Y nosotros felices de ir a predicar a los que necesitan de Cristo Jesús. Pero si este asesinó a tu familia, ¿tú vas a querer ir a predicarle a Cristo? Ah, no, pastor, ahí tengo que pensarlo 2 veces. No, que se pudre en la cárcel. Se lo merece. Mató a mi hermano, mató a mi madre, asaltó a mi hermana, la dejó ahí tirada en la calle. No, que se pudre en la cárcel. Estoy hablando de pensamientos netos humanos, hermanos. Ahora, Jonás está en ese mismo plano. Ahora, pero aparentemente el trabajo era sencillo, pero Jonás vio, no sé, con los ojos como 2 huevos estrellados, vio cómo Dios abordaba con misericordia al gran enemigo de Israel. Y eso es lo que lo confundía más a él, ¿no? Le resultó incomprensible lo que Dios estaba haciendo. Entonces, de hecho que se cuestionó internamente y se preguntó, ¿cómo es posible que Dios quiera salvar a una nación que está causando un gran dolor a la niña de sus ojos, que es Israel? No entiendo eso, dice Jonás, porque se supone que más bien Dios debería sacar cara por nosotros y fulminar en el acto a aquel que haya tocado a la niña de sus ojos. Pero no, Dios quiere salvarlos, quiere que yo les vaya a predicar para que se arrepientan y Dios los perdone. O sea, no le entre eso en la cabeza a Jonás. Para cumplir esa misión, Dios obviamente, intencionalmente, como decimos, Él envía un judío y un judío recontrapatriota, pues. Es un judío que tiene la camiseta bien puesta de Israel. Entonces, ¿era imposible que Dios eligiera a otro hombre, otro profeta? No, Dios pudo elegir a cualquiera, pero lo eligió a este precisamente. Dios le pedía que hiciera algo a Jonás, escúcheme, Dios le pidió a Jonás que hiciera algo que para Jonás le pareció absolutamente desmesurado, absolutamente fuera de orden. Pero quiero decirte algo, hermanos. Lo que Dios le dijo que tenía que hacer, esa era la misión. Mantén esto en mente. Esa era la misión de Dios y Jonás era el misionero de Dios. Él era el misionero escogido por Dios y esta era la misión de Dios. ¿Qué hace un misionero de Dios? Tiene que obedecer la misión de Dios. Pero tiene que obedecerla no solo entendiendo, sino amándola. Hermanos, nos parece a nosotros desmesurado que Dios nos diga que usted, lo voy a poner a título personal, ¿le parece a usted desmesurado que Dios le diga que usted tiene que ir y hacer discípulos en Corea del Norte? ¿Que usted tiene que ir y hacer discípulos en Somalia? ¿Que tiene que ir y hacer discípulos en Siria? ¿Que tiene que ir y hacer discípulos en Irak, en Afganistán? Y estoy hablándole de países donde es cerradísimo el evangelio. Si usted predica, es hombre, mujer muerta. ¿Le parece demasiado exagerado que Dios le muestre que usted tiene que ir a esos lugares a predicar el evangelio? Entonces quizás esté en la misma posición de Jonás. Porque esa es la misión de Dios que nos ha dado y nosotros somos los misioneros. No ha cambiado la figura, hermanos. Nosotros somos los misioneros y esa sigue siendo la misión de Dios. Esos siguen siendo los lugares donde Dios quiere que vayamos y prediquemos.
¿Por qué? ¿Es una exageración? No, es lo que dice el apóstol Pablo, que debemos ir a predicar donde no ha sido anunciado Jesucristo, no donde hay 40,000 iglesias, una en cada cuadra. No, no nos ha mandado a eso. Nos ha mandado a predicar el evangelio a donde Cristo no ha sido predicado. ¿Le parece a usted eso una exageración de parte de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es sí. Porque si no nos pareciera una exageración, hace rato todos ustedes estarían en diferentes naciones. ¿Y usted, pastor? Yo ya salí de la mía. Yo dejé mi nación para venir a otra nación. ¿Tú cuándo vas a dejar la tuya? Te vuelvo a repetir, esa es la misión de Dios y tú eres el misionero. Brazo derecho en alto. Todos, brazo derecho en alto. Abraza al que está a tu derecha. Ahora dile al oído, tú eres el misionero, dile. Y esta es la misión de Dios, dile. Así con cariño. Ahora, tú has recibido eso, ahora voltea y devuélvesela tú también. Abrázale. Dile, pero tú también eres el misionero, dile. Y para ti también es la misión de Dios, ¿no? Pero mire cómo somos. A Jonás nadie lo abrazó y le dijo, Jonásito, esta es la misión de Dios. Nadie. Nadie lo apapachó, nadie como lo están apapachando usted todavía. Y todavía usted lo están animando, ¿no? Jonás no tuvo eso. El Señor le dijo, levántate y anda a Nínive y predica. ¿Qué hace Jonás? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jonás capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir. Subraye eso en su Biblia si puede. Huir. Mejor, enciérralo en un círculo. Huir, diga. Enciérralo en un círculo. Jale una flechita al costado para arriba. Ahora escriba ahí. Ese soy yo, ponga. La próxima vez cuando lea, está hablándome a mí, pues. Igualito Jonás nada más. Huyó de la presencia de Jehová a Tarsis, dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Vea en el siguiente mapa, por favor, se lo voy a colocar para que usted vea las distancias o cómo fue el movimiento de Jonás. En el anterior le mostraba Jope, que es donde él desciende, que es un puerto, ahí en Palestina. Mire, ahí en el mapa lo que usted ve hacia la mano derecha, lo que usted ve es donde Dios lo mandó, Nínive. Unos 3,000 kilómetros. Mire qué hace Jonás, se ve en sentido contrario. Tarsis era un puerto en España. Él no pudo decir, ay, me equivoqué. No, eso fue algo, él mismo lo provocó, fue intencional. Se compró el pasaje, estaba escapando de Dios. Claro, no llegó a Tarsis. Si usted ve ese pequeño punto acá, algunos historiadores piensan que hasta ahí llegó la nave. Hubo una tormenta desatada por Dios. El siguiente capítulo usted lee, a lo largo del capítulo 1, se desata toda esta tormenta, los marineros preocupados, hay alguien que está provocando esto y bajan y el Jonás que estaba haciendo, mirando Netflix ahí durmiendo, haciendo zapping, ¿no? Oye, ¿qué haces aquí? Bueno, ya, les dice la verdad, sí, yo estoy escapando de Dios. Pero está bien, les dijo, no se preocupen, arrójenme al mar y se va a calmar todo. No lo pensaron 2 veces los marineros, lo agarraron y lo mandaron afuera. Y verdad, se calmó todo. Ahí es donde Dios le manda el pez. Entonces, fíjese, piensan los historiadores que llegó hasta ese punto y esta línea que ven hasta el lado de Antioquía, que Antioquía no era un puerto, Antioquía de Siria es hacia el norte de Israel, de Jerusalén. Pero el pez, al parecer, dicen, lo vomitó a esas alturas. Ahora, ¿por qué esas alturas? Eso es interesante, porque usted se da cuenta, de Jope a Nínive, yo le decía, hay como 3,000 y pico kilómetros, pero de Antioquía a Nínive hay menos. Entonces, así que te quieres escapar, mira, te voy a acercar, ¿ya? O sea, lo vomitó más cerca todavía.
Oye, yo estoy seguro, si Dios le hubiera dado una orden al pez, el pez hubiera saltado y hubiera llegado hasta Nínive y lo hubiera vomitado en la puerta de la ciudad. Pero no, pues ya camina, ¿no? Ya obedece. Menos distancia. Yo digo, hermanos, ¿qué tiene que hacer Dios para que usted entienda que tiene que ir a obedecerle donde le ha mandado? Otra vez va a usar una conferencia misionera el 1 de julio y el 2 que empezamos acá. Otra vez, mis hermanos. ¿Qué tiene que hacer Dios? Él hizo todo lo contrario, hizo exactamente todo lo contrario a lo que Dios quiso que hiciera. ¿Por qué, hermanos? Esto hay que entenderlo, no solamente eso es una historia para campamentos con marshmallows ahí escuchando, la historia de Jonás, se lo comió el pez. No es para eso. Escúcheme con cuidado, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo lo contrario a lo que Dios quería que haga? Los motivos internos de Jonás no se nos revela del todo aquí en este capítulo 1, sino hasta el capítulo 4, el que hemos leído al inicio. Pero antes de ir al capítulo 4, nos interesa ver en este texto, aquí nos ofrece algunas pistas sobre por qué optó por desobedecer tan flagrantemente la orden divina, Jonás. Eso es importante que lo entendamos. Déjenme reflexionar con ustedes dos cosas que me permite observar el Señor acá. La primera es que a Jonás debió haberle dado miedo fracasar como profeta. ¿Cuántos aquí tienen miedo de fracasar como cristianos? Yo lo escucho constantemente. Ay, pastor, no me bautizo. ¿Por qué? Porque, me da miedo, ¿y si le fallo al Señor? O ya después de bautizados, sacan la cita, me buscan, pastor, ¿y si le fallo al Señor? Temor al fracaso. Jonás lo tenía también. Pero escuche, Dios convoca a un profeta hebreo solitario para que entre a esta ciudad de Nínive, la más poderosa, la más sanguinaria de este tiempo, para que les predique un mensaje y estos se arrodillen ante el Dios verdadero y puedan ser salvados. La única posibilidad para un judío que hiciera esto en tierras ninivitas era una de dos: o que se burlaran de él o que lo matasen en el acto. Siendo la segunda opción la más probable para Jonás, y él sabía, voy allá y me matan y se acabó, y ni siquiera nadie se ve enterar, ¿no? Porque empieza a haber una resistencia en el corazón de Jonás. Porque escúcheme, los creyentes, ¿dónde nos gusta predicar? Voy a arriesgarme a decir esto, hermanos. ¿Dónde nos gusta ir a predicar? ¿Acaso no nos gusta ir a predicar donde yo sé que voy a ser persuasivo, la gente va a ser amable y me va a recibir? Hermanos, si yo les dijera, tengo el pasaje comprado para una pareja de ustedes, para que se vayan a trabajar a Corea del Norte, 6 meses. Corea del Norte, no del Sur. No es donde hacen las novelas, pastor, para conocer a mis... En eso no andas pensando, ¿no? No, Corea del Norte es la parte más brava. Es donde está este chino loco tratando de lanzar misiles al mundo entero. Y si yo dijera, al final de este servicio, por favor, acérquense las 2 personas que tienen carga por ir a evangelizar a esos pobres coreanos. Terminaría el culto, hermanos. ¿Alguien se acercaría? Le aseguro que ninguno de ustedes. De verdad. Porque nos encanta ahí donde, mándenme, pastor, si quiere voy a Hilo, ahora que estamos empezando a abrir a apoyar la obra ahí. O voy donde el pastor, el nuevo pastor Misael allá en Abancay, voy a ayudar ahí una semanita. Porque yo sé que ahí la gente no me va a perseguir, no me va a apedrear. Nos gusta ir a esos lugares porque estamos pensando en esta seguridad. Tenemos miedo a fracasar. Jonás tenía temor a fracasar. Pero hay otra arista que me permite ver las escrituras acá. Seguramente a Jonás le daba, escuche, hay que leer bien la historia y imaginarte el cuadro donde se estaba moviendo Jonás. A Jonás me da la impresión que le daba el mismo miedo, tener éxito en su misión. Es decir, tenía miedo al fracaso, sí,
pero tenía miedo a tener éxito en la misión que Dios le estaba dando. ¿Por qué digo esto? Eso lo vemos en la trama. Porque yo me imagino, ya lo vomita el pez, ya te voy a decir, Señor, ya entendí, ¿no? Y sigue quitándose toda la baba y todas las algas, empieza a caminar a Nínive y dice, y cuando les predique, ¿y si se arrepienten? ¿Y si estos malvados de verdad se arrepienten, estos que han asesinado a nuestras familias? Estaba haciendo toda una evaluación en su mente. O sea, si se arrepentían, era éxito. Como profeta iba a tener éxito. Pero temía temer ese éxito. ¿Por qué? Porque Jonás en el fondo de su corazón quería que todos ellos se muriesen. Quería que todos ellos se pudran en la cárcel. Quería que todos ellos, como muchos probablemente tienen rencillas de años, ojalá no me veo con esta persona, mi familiar, y que si yo no quiero verlo jamás en la vida, que Dios lo perdone, pero yo no. Y vivimos con eso, y vivimos con eso. Jonás tuvo que hacer una evaluación, tenía miedo a tener éxito. Entonces usted se da cuenta, ¿cómo es que por eso toma el barco y se va en sentido contrario? La respuesta vuelve a ser idolátrica, porque él, todos los temores, ¿en qué los está basando? En él mismo. ¿En quién está pensando Jonás? No está pensando en Dios, no está pensando en el mensaje, no está pensando en la salvación de la gente, está pensando en él mismo. Eso es idolatría, pero de un tipo más complejo, más sutil. Jonás tenía un ídolo personal. Él anhelaba tener un éxito ministerial más de lo que quería obtener, más que ser obediente al deseo de Dios. Debería tener el mismo deseo de Dios, pero no tenía el deseo de Dios. Jonás, si se da cuenta, estaba muy influenciado por su ideología cultural, que la había transformado en todo un ídolo. Antepuso Jonás ese ídolo junto a su ídolo religioso. De tal manera, yo decía hace un instante, se vuelve como un cóctel peligrosísimo, tóxico para la vida de cualquier creyente. Entonces ahí tiene usted a un profeta caminando, dice que obedecer a Dios de mala gana, pero arrogante moralmente. Arrogante moralmente. Se sentía superior a los ninivitas, que eran malvados y eran perversos. Entonces no quería por eso que se salvaran. Esa era su evaluación en la mente de ellos, como puede haberla para muchos, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio concepto de la gente, y si entrara aquí alguien que no es culturalmente deseable, en automático se abre la gente. Nadie se acerca para mostrar gracia, ni siquiera menos para abrazar a la persona, para nada. Hay mucha arrogancia moral, hermanos. Pero eso nos lleva a nuestro tercer punto en esta mañana, cómo le cuesta a Jonás y a nosotros asimilar la misión de Dios. Es lindo leer Mateo 28, 18, 19 y 20, entenderla, escucharla en un mensaje, encarnarla amerita un proceso en nuestras vidas para asimilar la misión de Dios. Voy a decir una gran verdad, mis hermanos. Pienso personalmente que es probable que después de nuestra conversión, no sé cuántos se han convertido, ¿cuántos tienen en los caminos del Señor más de 30 años? Más de 30 años. ¿Hay alguien más de 30 años? Nadie. 25 años aproximadamente en la fe. Ok. 10 años en la fe. Un poco más. 5 años caminando con Cristo Jesús. 5 años. Menos de 5 años. Y todos los que no han levantado su mano, ¿dónde están, hermanos? En ninguno están. No importa eso. Fíjese, después que nos hemos convertido, creo yo, viendo a lo largo de varios años esta reacción, no entendiéndola, y poco a poco el Señor me está ayudando a comprender esto, ¿no? Porque mi propio conflicto interior, ¿por qué no responde, no? O sea, ¿por qué no reacciona a la altura de la dignidad del llamado que ha recibido de parte del Señor? Entonces, yo llego a esta conclusión. Después de nuestra conversión en Cristo Jesús, hermanos, el resto de nuestra vida nos las pasamos como Jonás, huyendo de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Paramos esquivando la voluntad de Dios, huyendo de la voluntad del Señor. Y huyendo específicamente de involucrarnos en la misión de Dios, específicamente en eso.
Si usted no vino el día jueves, el de oración, se perdió un gran testimonio. Estuvo con nosotros la misionera Irma Yucra, y es una misionera joven que ha estado algunos años en el norte de Irak, territorio peligrosísimo, educadora de profesión. No salió con su profesión, se involucró con una entidad de médicos cristianos que la entrenaron y la absorbieron en su equipo, y así pudo entrar al norte de Irak para hacer un trabajo como terapista. La entrenaron para eso, pero esa era la excusa, era predicar el Evangelio. En una tierra muy complicada para hablar de Cristo Jesús, por cierto, pero siempre fue la carga de nuestra hermana. Pero lo que me llamó la atención a mí fue, los que estuvieron el día jueves y se acordarán, yo le hice una pregunta acá acerca de su llamamiento. ¿Cómo fue su llamamiento al Señor? Y ella dijo algo interesantísimo, dijo que estuvo años de años y de años haciéndole el quite a Dios, se escapaba del llamado de Dios, hasta que Dios la persuadió. Y la reconvino en su corazón que la requería en el campo de misión. Pero a mí me dejó pensando eso. Ella usó una frase, dijo, yo fui una de las más rebeldes, así me escapé, no quería oír lo que Dios estaba llamándome a hacer, ¿no? Igual que Jonás, hermanos. Por eso, después de esta conversión, el resto de nuestra vida nos las pasamos escapando de Dios. Escapando de involucrarnos en la misión de Dios específicamente. Nuestra agenda personal va en sentido contrario, como la de Jonás. Nosotros tenemos nuestra propia nave y hemos comprado boleto y estamos yendo hacia ese rumbo, mi profesión, mi empresa, lo que yo quiero, mis anhelos, mi familia, quiero tener hijos, vamos en esa dirección, pero va en sentido contrario al llamado de Dios. Igual que Jonás, otra vez. Jonás no fue el único, hermanos, en intentar huir de Dios, si cabe el hacer un recuento rápido en esta mañana. Porque fíjese, Moisés, el gran Moisés, ¿no?, usa la excusa de la inexperiencia. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Oye, te está llamando el Dios Altísimo, tú, qué privilegio, Señor, dime. No, empieza a resistirse. Inexperiencia, acá varios de ustedes tenían esa excusa. No, yo no. Es para pastores, para líderes, todo, yo para mí no. No. O si no, decíamos, no fue el único. El gran profeta Jeremías, dése cuenta cómo trata de esquivar el llamado de Dios usando ¿cuál excusa? Ser muy joven. Jeremías 1, 6, 7. Yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy muchacho. Me dijo entonces el Señor, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Se acabó. O esa excusa de que no, cuando tenga su edad, pastor, voy a ir ya. ¿No? Le voy a decir sí al Señor, donde quiera que me mande. Es una excusa. O la excusa de Gedeón, ¿no?, que fue llamado a ser juez sobre la nación de Israel, tremendo privilegio. Pero él usa la excusa del trasfondo familiar. ¿Cuántos aquí podrían usar esa excusa? Estoy segurísimo. Gedeón le respondió de nuevo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Entonces otros te pueden servir, no, yo no. Hermanos, Jonás no fue el único en tratar de esquivarle a Dios. Moisés, Jeremías, Gedeón y tú pues, ¿no? Le sigues haciendo el quite, ¿no? Ahora venía a la conferencia, otro quite, y ole. Pero no le entro, no asumo la responsabilidad, el llamado de Dios. Jonás capítulo 1, verso 10, dice, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto?, le preguntan a Jonás. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les responde, tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces, temerosos de perder la vida, los marineros hicieron como Jonás les dijo, ¿no? En ese instante, Dios ya tenía listo un pez. Ya hablamos eso cuando predicamos acerca de Jonás. A mí me sorprende cómo usa Dios a los animales para darnos grandes lecciones de vida, hermanos. Hace años un hermano me decía, pastor, ¿usted cree que cuando estemos allá en la gloria del reino del Señor, ya por el resto de eternidad, conoceremos a la ballena que se tragó a Jonás? No sé, hermano.
No, porque dice Apocalipsis que estarán todos los redimidos y toda la tierra, ¿no? Va a ser redimida, toda la tierra. Entonces él tiene la esperanza y dice, ¿por qué quieres conocer al pez que se tragó Jonás? Para saber, pastor, para saber, para verlo ese pez, ¿no? Bueno, dentro del pez, usted sabe, Jonás elevó una oración. Me permito tomar, no toda, algunos párrafos, resaltarlo, ¿no? Jonás capítulo 2. Jonás dijo ahí dentro, ¿no? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y dice esto interesante, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. A mí me cautiva esta manera, termina la oración con esta tremenda frase, esta realidad que él recién se da cuenta, y cuando él se da cuenta, ¡pum!, momento de vomitarte. La salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez que lo vomite. Toda esa reflexión en el mapa, recuerda, todo el recorrido del pez, todo tuvo tiempo Jonás para reflexionar en todo esto. Es sumamente interesante, mis hermanos, llamo la atención a ustedes, que Jonás usa esta expresión que siguen vanidades ilusorias. ¿A quién se estaba refiriendo Jonás? No se refería a los judíos. De hecho, que se refería a los ninivitas. Los idólatras ninivitas eran aquellas personas a las que Dios le había pedido a Jonás que vaya y las llame a arrepentimiento. Entonces, cuando Jonás está dentro del pez, entiende cosas que no había entendido antes que se lo tragara el pez y estaba escapando de parte del Señor. Es entonces que dice algo notable en esa oración que estamos leyendo Jonás. Y pensando en los ninivitas, dice referente a ellos, olvidan, abandonan su gesed. Ese es el término hebreo que utiliza acá. Olvidan, abandonan su gesed. ¿Qué es el gesed? Gesed es el término hebreo que habla del amor de Dios. Es el amor de pacto de parte de Dios. Es su gracia redentora de manera incondicional. Eso significa gesed. Lo raro es que él lo nombre en relación con los ninivitas. Porque ese término era usual, empleado por los judíos, pero en el contexto judío. El gesed era aplicado entre judíos en su relación con Dios. Pero acá aparece Jonás aplicándolo a los ninivitas. ¿Por qué? Porque llega a entender Jonás, ahí dentro del pez, llega a entender que los idólatras, los ninivitas idólatras, han olvidado la gracia de Dios, que en algún momento la experimentaron. Todo ser humano la experimenta en algún momento. Entonces, él empieza a reflexionar y Jonás llega a esta conclusión. La idea de que la gracia de Dios era tanto de los ninivitas como era de los israelitas, oiga, le parte como un rayo el cerebro a Jonás. O sea, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, dice, porque entonces la gracia de Dios es algo que no merecemos, y si no merecemos, entonces por eso es gracia. Nadie es digno de recibirla, ni los judíos ni los ninivitas, pero Dios se complace en darla a los judíos y ahora quiere dársela a los ninivitas. Entonces tiene razón Dios, toma sentido esto. A mí me hubiera gustado que ahí Jonás hubiera sido vomitado y saliera así impecable entendiendo esto y realmente haberlo entendido a cabalidad. Pero a pesar de esa reflexión no fue así. Ahí se muestra la humanidad nuestra, ¿no? Podemos escuchar un mensaje sublime un domingo en la mañana y salimos y sigo pensando y actuando como antes, sigo escapándome de Dios. Jonás se dio cuenta que la salvación no le pertenece a una raza, a una estirpe, a una clase social, a un grupo de religiosos que la pueden merecer más que otros. No, su gran conclusión de él fue descubrir la pureza de la gracia de Dios, que Dios la otorga a quien Él quiere. En esa oración, mis hermanos, detectamos definitivamente que Jonás fue tratado por Dios y él arriba a estas conclusiones antes de ir a comunicar el mensaje
Y Dios espera que esa actitud que tiene Jonás ahora, con esa actitud renovada, salga y predique realmente de la forma adecuada. Pero no ocurrió eso, curiosamente. No ocurrió eso. Porque fíjese, en ese proceso de asimilar la comprensión de la misión de Dios, hay algo que Jonás se percata. Y no sé hasta qué punto en realidad se percató. Él ha llegado hasta un punto específico a idolatrar sus propios deseos de ser exitoso por causa de su orgullo, de su cultura, de su religión. Pero no se percata que el último ídolo está en lo profundo del corazón de Jonás. Él mismo es su ídolo. Él mismo es su ídolo. Y así arribamos al capítulo 4. Y fíjese, y quiero terminar con esta porción del capítulo 4. Él llega, si usted se ha dado cuenta, cuando lo hemos leído, Jonás llega al capítulo 4 absolutamente enojado. Él sigue deseando que los ninivistas se mueran y que ninguno de ellos se salve. Él piensa que eso es lo mejor para un pueblo tan sanguinario como ellos. Es como si deseáramos todo Corea del Norte con Kim Jong-un a la cabeza que le llegue el juicio de Dios y los arrase Dios con sus cohetes y todo, que le reviente ahí su bomba atómica en su propia cara. No sé cuántos cristianos estarán orando así. Estamos en el mismo plano de Jonás. Jonás está absolutamente enojado. Escúcheme, y esto es lo que a mí me dejó pensando seriamente, hermanos, pensando en nuestro propio corazón. Fíjese, ¿por qué está tan enojado Jonás? Capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Sabe de qué estaba enojado Jonás? Estaba enojado de que Dios sea misericordioso. Estaba enojado de que Él es capaz de perdonar a quien Él quiera. Entonces, como este profeta no resiste ver a Dios perdonar y salvar a los ninivitas, por eso le pide en el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, no resisto a verte hacer misericordia, mátame para no ver eso. Ahora, fíjese la reacción de Dios, por favor. Dios le hace una primera advertencia, versículo 4, y le dice: Jehová, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? En otras palabras, Jonás, ¿está bien que te dejes dominar y embargar por tu enojo? ¿Está bien, Jonás? Pero Jonás sigue molestísimo, absolutamente molestísimo. Y en vez de corregir, él se vuelve a enojar otra vez, más todavía, ¿no? En el versículo 8, por segunda vez, le vuelve a pedir a Dios, ¿no? Mejor sería para mí la muerte que la vida. Y es la segunda vez que está pidiendo esto. Imagínense que Dios le hubiera dicho: oye, ok, entonces muérete en el acto. Te voy a otorgar tu deseo. No, es el niño malcriado haciendo su berrinche. ¿Se dan cuenta? ¿Qué reflexionó dentro del pez? Cosas grandes y sublimes. Está fuera del pez y se supone que debía reaccionar de mejor forma, pero no lo está haciendo. Entonces Dios le hace una segunda advertencia, verso 9. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Cuando se secó la calabacera. Ahora, la calabacera, escuche, algunos leen así: Dios, para calmar al niño malcriado que está haciendo el berrinche, como los padres: ya, ¿qué quieres? Ya, toma el helado, el televisor, toma el celular. Piensan que Dios es así y que por eso le hizo que se la calabacera. Esté enojado, le voy a dar sombrita a mi hijo para que no se enoje. Esa no fue la razón. Dios tenía una lección que enseñarle a él. Por eso hace crecer la calabacera y por eso al día siguiente se la quita. La advertencia de Dios por doble vez cuando le dice: ¿tanto te enojas por la calabacera? La respuesta de Jonás, malcriada, yo diría, es: me enojo mucho y hasta la muerte. Si está recontrasado el Jonás. Ahora, hora de aplicar la lección de Dios. Y ahí entendemos por qué hizo nacer la calabacera y por qué se la retiró de un día para el otro. Versículo 10 y 11. Concéntrese por favor en esos dos versículos. Verso 10 y 11. Le dice el Señor:
tuviste tu lástima de la calabacera, si le hace un recuento, tú has tenido lástima por la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. O sea, tú eres capaz de sentir compasión y lástima por una calabacera y yo no la voy a tener por personas de carne y hueso. Es la pregunta del verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás, le dice el Señor, ¿eres capaz de tener compasión de una calabacera y no de personas que realmente necesitan la salvación? ¿Eres incapaz de sentir algo por tu prójimo? Jonás, ¿qué te está ocurriendo? Y este es el punto, mis queridos hermanos, que para Jonás todo giraba en torno a él. Era como si fuera él el personaje central de la historia, y él no era el personaje central de la historia. ¿Por qué? Miren nada más a Jonás, cómo había llegado a tal punto de egolatría que lo había insensibilizado. Escuche, su idolatría lo había insensibilizado para ver, para entender y para sentir la necesidad de los demás. Dígame si no estamos igual nosotros. Él veía lo que eran las personas, sí, de hecho que sí, los ninivitas eran terribles, eran sanguinarios, eran perversos, eran malos, realmente eran malos, pero necesitaban del amor de Dios. Necesitaban de la gracia de Dios, necesitaban la salvación de Dios. Mis hermanos, todos tenemos un sinfín de experiencias de sufrimiento constantes en nuestra vida, ¿sí o no? Algunas son mayores y otras no tanto, algunas son peores a diferencia de otras, pero cada día vamos comprobando las advertencias del Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, es verdad, la tenemos, pero si no confiamos en las palabras del Señor, ¿no? Juan 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si yo no identifico esa provisión de parte del Señor, entonces yo me voy a consumir en mis aflicciones. Y eso me va a ir insensibilizando para ver la necesidad de los demás. ¿Por qué cree que Dios le advirtió por doble vez a Jonás? Tanto te enojas, le estaba ya haciéndole notar, cuidado, tu corazón se está endureciendo, cuidado Jonás, confía en mí. Pero Jonás permitió que se insensibilizara su corazón, mis hermanos. Por eso sale enojado de la ciudad. Se sienta ahí a lo lejos y quiere ver el fin de esta ciudad. Quiere que no se arrepientan. Yo no sé si hasta estaba orando, ojalá que no se arrepientan, ojalá que no se arrepientan. Jonás no quería oír, escúcheme, Jonás no quería ni oír ni ver la necesidad de los ninivitas. Él estaba metido en sus propios asuntos, estaba sufriendo su propio dolor. Yo escucho mucho, constante y diariamente, de muchos en la iglesia que están en problemas, en enfermedad y no nos faltan, todos los días, todos tenemos problemas de diferentes maneras, hermanos queridos, pero tenemos que tener cuidado. Si no estuviera la provisión de Juan 16:33, entonces hay de nosotros, hermanos, nos vamos insensibilizando. Entonces por eso vino una conferencia misionera, me agarra insensible. Entonces no me importa lo que digan, la necesidad, los perseguidos, la iglesia perseguida. Ese es asunto de cada quien, pues que cada uno pelee por su pellejo, ¿no? Yo no siento absolutamente nada. Y fíjese cuán grave puede ser esto. Permítame terminar con esta ilustración. En el último encuentro de líderes la compartí y quiero extenderla ahora para con ustedes. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 2,000 pastores, y se han escrito 2, 3 libros acerca de esto para hacer un análisis. ¿Por qué es que más de 2,000 pastores alemanes no movieron un solo dedo, absolutamente un solo dedo, para recombinar el corazón de Hitler o ir en contra de él? ¿Por qué fueron tan complacientes y con su silencio no dijeron nada y el nazismo destrozó la iglesia y la fe de Alemania? No solo la del mundo, sino la de los propios alemanes. Y es que llega un momento del dolor de los propios alemanes, entiendo yo, que los insensibiliza para ver la necesidad de los demás. Entonces permítame leer, para no perder ni una sola línea, el testimonio de este creyente alemán
en plena Segunda Guerra Mundial y viendo todo el holocausto delante de sus ojos, que estaba en los campos de concentración, me refiero, donde estaban eliminando a más de 6 millones de judíos. Escuche, por favor, y oro que esto sensibilice más su corazón. Dice este creyente: viví en Alemania durante el holocausto nazi. Me consideraba cristiano. Escuché historias de lo que estaba sucediendo con los judíos, pero tratábamos de alejarnos de todo ello. ¿Por qué? ¿Qué podríamos hacer nosotros para evitarlo?, me decía. Detrás de nuestra pequeña iglesia, corría la línea del tren y cada domingo por la mañana escuchábamos el silbido a la distancia, seguido del ruido de las ruedas sobre la línea del tren. Nos perturbaba el sonido de los gritos que provenían del tren al pasar. Sabíamos que se trataban de judíos que eran llevados como ganado en los vagones. Semana tras semana escuchábamos el silbido. Temíamos escuchar el sonido de las ruedas porque sabíamos que escucharíamos el clamor de los judíos que iban camino a los campos de la muerte. Sus gritos nos atormentaban. Ya sabíamos la hora en que pasaría el tren. Así que cuando escuchábamos el silbido del tren, nosotros empezábamos a cantar himnos. Y cuando pasaba el tren, entonces cantábamos con toda la fuerza de nuestros pulmones. Si escuchábamos gritos, cantábamos más fuerte, entonces dejábamos de escucharlos. Han pasado varios años y nadie habla del tema, pero todavía yo puedo escuchar ese silbido en mis sueños. Dios, perdóname, perdónanos a todos los que nos llamábamos cristianos y aún así no hicimos nada para detenerlos. No sé si decir si me parece cruel la imagen, traté de imaginármela cuando estaba leyendo este relato verídico. Saber que ese tren va a pasar con judíos que van directamente a la muerte y para no escuchar, ¿qué usaban para ensordecerse? Sus himnos cristianos. Hermanos, no nos estaremos reuniendo los domingos para ensordecernos nosotros mismos en medio de nuestra adoración, para no escuchar ni llamados, ni conferencias, ni términos de evangelización, ni de ir al otro lado del mundo, ni abandonar lo que tengo para obedecer a la misión. ¿No será que nos estamos insensibilizando cada vez más y más con nuestro deleite evangélico y no queremos hacer más? Estamos ensordecidos mientras todos los días, escúchenme, mientras todos los días pasan los trenes cargados de gentes y dentro de esas gentes están nuestros propios amigos y familiares y están camino a la muerte y no hacemos nada por detenerlos. Dios le dijo a Jonás: Jonás, ¿qué te está sucediendo, Jonás? Pero es la misma pregunta que nos hace el Espíritu Santo en esta mañana. ¿Qué nos está pasando, hermanos? ¿Qué nos está sucediendo? Tan insensibles nos hemos vuelto, pero tan insensibles nos hemos vuelto al llamado de Dios. Oramos ahí, mis hermanos. Señor, este creyente te pidió perdón por algo que no hizo, por algo que pudo haber hecho pero no hizo. Yo no sé si tendríamos que largar una inmensa y larga lista en esta mañana para pedirte perdón todos y cada uno de nosotros, Señor, porque son años de años que venimos escuchando las conferencias misioneras, Señor, y no hay respuestas específicas a involucrarse, prepararse, caminar en la dirección tuya, entendiendo que hay miles de vagones por todo el mundo que están desfilando hacia los infiernos, Señor. Y escuchamos las voces de clamor, de grito, escuchamos esas voces, pero nos hemos ensordecido probablemente en medio de nuestras propias alabanzas. Y sí, Señor, perdona. Nos hemos deleitado más en nosotros mismos que en ver la necesidad del mundo. Mientras muchos siguen clamando porque alguien les hable de Jesucristo, mientras muchos claman porque alguien les lea una Biblia en su propio idioma,
Mientras hay muchos que van camino a la muerte, Señor, en las siguientes horas, nada más de este día, antes de finalizar este día domingo, habrán en el mundo entero y sobre todo en los países donde no se ha anunciado a Jesucristo, habrán miles de personas que habrán pasado por muerte a la eternidad sin haber escuchado de tu nombre, Señor. ¿No es eso más cruel? ¿Qué nos ha ocurrido, Señor, a lo largo de nuestra vida como hijos tuyos? Decimos que te amamos y sin embargo con nuestra vida mostramos que te odiamos. Decimos que te obedecemos y sin embargo con nuestras desobediencias a tu mandato, a la misión, Señor, mostramos todo lo contrario. Estamos como Jonás, con boleto comprado, con viaje en sentido contrario a lo que tú mandas, Señor. Tú de gracia le mandaste un pez para que fuera tragado Jonás y lo regresase. Señor, ¿qué vas a usar para regresar a algunos aquí que yo sé que los has llamado, Señor, al campo de misión? Hace mucho tiempo atrás extendiste tu llamado, pero hasta ahora, Señor, no te responden. ¿Qué tendrás que hacer? ¿Qué tendrás que quitarles? ¿Qué tendrás que cortar en sus propias vidas para que entiendan, Señor, que tú los has requerido para el campo de misión? Oramos, Señor, con mucha esperanza que esta próxima conferencia misionera realmente tú la uses no para llenarnos de más conocimiento, sino que tú la uses para confirmarnos y por fin te respondamos, no con evasivas, sino con respuestas en concreto, y empecemos a prepararnos para salir al campo de misión, Señor. Oramos en esa esperanza, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.